Buen día. Dios les bendiga a todos en este día sábado 26 de septiembre. Bienvenidos a este espacio Promesas de Dios para tu vida. Porque mientras usted vive en esta tierra, siempre habrá una palabra de Dios para su alma. La promesa de Dios para este día está en Jueces capítulo 10, versículo 15 al 16. Escuche por favor. Y los hijos de Israel respondieron a Yahvé: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Yahvé. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En esta porción de la Escritura hay otra poderosa promesa de Dios, una promesa de compasión. El contexto de esta promesa de compasión fue cuando el pueblo de Israel fue sometido por los filisteos y amonitas. La razón de esta invasión de estos pueblos paganos fue el pecado de idolatría. Dios de muchas maneras les advirtió a los creyentes hebreos que no siguieran la costumbre de adoración de los pueblos cananeos, que no adoraran a los dioses ajenos, los ídolos, las imágenes. Sin embargo, los creyentes muchas veces ignoraron el mandamiento de Dios de no tener dioses ajenos fuera del Señor Yahvé. La consecuencia del pecado de idolatría era que los pueblos cananeos sometían y tomaban a servidumbre a los creyentes hebreos. Y esto con permiso de Dios, pues esos pueblos paganos eran usados como instrumentos para castigar el pecado de Israel. En el contexto escrito está: Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Yahvé y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Yahvé contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. ¡Qué tragedia! Al ser sometidos por los pueblos cananeos y despojados de todas sus bendiciones materiales, los creyentes hebreos reconocieron su pecado y delante de Dios clamaron al Señor Yahvé diciéndole de esta manera: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. De esta historia bíblica aprendemos lo siguiente: el pecado esclaviza la vida de los creyentes y el enemigo toma ventaja sobre ellos. El pecado es una puerta abierta a la maldición, desgracia y miseria. Por causa del pecado, Dios permite que su pueblo sea castigado duramente con el propósito de ser humillados y que reconozcan su falta a la voluntad divina. El pueblo hebreo clamó al Señor Yahvé. La respuesta de Dios fue expresada de la siguiente manera: y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios, al mirar el sufrimiento y quebranto de su pueblo en agonía por ser sometidos y despojados por los filisteos y amonitas, fue angustiado a causa de la aflicción de ellos. La condición de los creyentes hebreos, sometidos y despojados por aquellos pueblos, provocó dolor al corazón de Dios. Este sentimiento divino en el corazón de Dios revela una gran promesa de compasión por el pueblo amado. Nuestro Dios se duele del castigo, pero a veces es necesario que los creyentes sean disciplinados y castigados para corregir las actitudes y acciones pecaminosas en ellos en contra de la voluntad de Dios. Los creyentes hebreos muchas veces fueron castigados y disciplinados por Dios a causa de sus rebeliones,
pero en todos los castigos Dios sufrió dolor por ellos al mirar el sufrimiento de las consecuencias de las maldades. La bondad del corazón de Dios siempre estuvo con ellos. En todas sus aflicciones siempre estuvo con ellos como un padre fiel, esperando la temporalidad del castigo para bendecirles, restaurarlos y prosperarlos de nuevo. Al final de los castigos, Dios liberaba poderosamente a los creyentes hebreos, concediéndoles el disfrute de muchas bendiciones terrenales. Hermanos, hermanas, familia, iglesia, hay una promesa de compasión de parte de Dios para todos nosotros. Así como Dios era angustiado en su corazón al ver la situación de su pueblo Israel, así también Dios se aflige al mirar nuestros sufrimientos, pesares y dolores, sobre todo cuando estos vienen ajenos a nuestras acciones personales, es decir, sin motivo o razón de pecado en nosotros, sino como pruebas o ataques del enemigo. Ánimo, al vernos sufrir injustamente, Él, como un Padre bueno, bondadoso, amante y fiel, también sufre con nosotros. Aleluya. Dios les bendiga. Saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima. Dios mediante.